Igualmente le quiero pedir de favor que no vayan a rayar las pantallas, las cámaras del expositor, porque en algunos cursos que he entrado han tenido los expositores ese problema que rayan las pantallas. Entonces les voy a pedir de favor que con todo, esta es la aula universitaria, es algo exactamente como que estuvieras en la universidad. Esa es la finalidad de esta aula, ¿sí? Bueno, son exactamente las 2 en punto y vamos a iniciar. La Anafinet Nuevo León y Anafinet Chiapas, en coordinación con Corporativo CIE, Capacitación y Consultoría y Grupo COI, coadyuvando e impulsando el conocimiento de los jóvenes estudiantes universitarios de la carrera de Contaduría Pública, le damos la bienvenida a la tercera clase de la hora universitaria. Nos acompaña el catedrático Contador Público Certificado José Luis Leal Martínez, catedrático de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Iniciamos con nuestro lema: por la cultura de la educación continua al conocimiento de los jóvenes universitarios. Le dejamos cámaras y pantallas al contador José Luis Leal Martínez. Muchas gracias, mi estimado amigo, el contador Sánchez, siempre con ese ímpetu y esas ganas. Muchas gracias y un abrazo hasta Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bien, muy buenos días, bueno, ya tardes, perdón. Buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta hora universitaria, en la cual la idea es, al menos en el tema que me toca a mí exponer o cubrir, que es el área fiscal, vamos a iniciar con el tema sobre personas morales. Empezar a platicar de la ley del impuesto sobre la renta, hablando de personas morales. Y sin más ni más, vamos a iniciar. Me voy a permitir compartir pantalla. Nada más, por favor, me confirman si se ve la pantalla. ¿Sí es correcto? Sí, contador. Ok, muchas gracias. Y bien, pues vamos a iniciar con esto. Vamos a hablar de personas morales en el impuesto a la renta. Primero, antes que nada, una pequeña reflexión que a mí en lo personal me deja muy satisfecho cuando escucho comentarios de quienes me escuchan. En el campo del intelecto, lo importante es la meditación que se haga a la aportación de una buena lección. No basta nada más con recibir el conocimiento, sino también meditarlo y hacer una reflexión profunda respecto a lo que trata el tema, la comprensión del mismo. Y bueno, una pregunta que siempre les hago a mis alumnos desde el primer día de clase en cada semestre es: ¿por qué pagamos impuestos? Y me he encontrado con unas respuestas muy interesantes. Algunos me dicen que porque la Secretaría de Hacienda así lo quiere, que porque el SAT los cobra, que porque el presidente los necesita para sus campos y estadios de béisbol, por una serie de cosas, pero pocos contestan de manera acertada al referirse a nuestra Carta Magna. Se supone que vivimos en un Estado de Derecho y nosotros como ciudadanos debemos de pelear por él y defenderlo. Nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, todo el mundo sabemos que en su artículo 31, fracción cuarta, como obligación de los mexicanos nos establece la de contribuir para los gastos públicos y nos dice, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, y de manera muy especial enfatizo, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Principios constitucionales sumamente valiosos. Estoy escribiendo ahorita el artículo que voy a remitir a la presidencia de la
Comisión Fiscal de ANAFINET para que se incluya en la cuarta edición de nuestra, tercera o cuarta, creo que es la cuarta edición de nuestra revista de conciencia fiscal de la Comisión Fiscal de ANAFINET, revista institucional de ANAFINET. Y ahí trato precisamente parte de estos principios constitucionales que son extraordinariamente preciosos y que debemos de hacer respetar. Proporcional y equitativo, y que lo dispongan las leyes. Pero bueno, continuamos. Como característica de las contribuciones podemos mencionar precisamente esos dos principios, proporcional y equitativo. ¿Y a qué se refieren ellos? Bueno, los sujetos pasivos, lo leo, los sujetos pasivos deben de contribuir al gasto público de acuerdo con su respectiva capacidad económica. Eso es proporcionalidad. Y significa que en la práctica es muy diferente. Pero eso es proporcionalidad. Debe de atender el tributo a la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo, del pagador de impuestos. De manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen de manera cualitativamente superior a los de mediano y reducidos recursos. El que gana más, que pague más, pero de manera cualitativa. Para eso vamos a ver más adelante, en clases posteriores, la progresividad de la tarifa, el impuesto a la renta, tratándose de personas físicas, etcétera, etcétera. Pero esos ya serán en clases subsecuentes. El otro principio equitativo, ¿en qué consiste? La equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo. Los altos no van a pagar y los chaparros sí. Los gordos sí pagan, los flacos no. Las mujeres no pagan, los hombres sí. Eso no es equitativo. Y decimos en el rancho, parejitos como los matachines, los que se ubican en el mismo supuesto y en el mismo rango, que paguen lo mismo. A eso se refiere el ser equitativo. Vamos a ver que en la práctica la realidad puede ser otra. Lo que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo que concierne a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad que se mencionó en primer lugar. Estos son dos principios que, sin que estén definidos textual en nuestra Constitución, sí existen innumerables tesis de la Corte definiendo estos principios de proporcionalidad y de equidad. Y vale la pena, créanmelo, para los futuros contadores públicos, vale la pena que tengamos presentes estos principios. La ley, la importancia de la ley es extrema, es fantástica. Sin embargo, no porque diga la ley, y así se lo comento a mis alumnos, no porque la ley diga tírate del quinto piso y porque la ley lo dice, te vas a tirar. Debemos de recordar que las leyes son imperfectas porque están hechas por la mano del hombre y todo lo que es hecho por la mano del hombre es imperfecto. Las leyes no son la excepción. Entonces debemos de analizar siempre bajo principios constitucionales, principios jurídicos elementales como son estos y analizar así las disposiciones fiscales. Ya veremos algunos ejemplos. Y bueno, para muestra basta un botón. Tenemos un esquema que técnicamente se le llama como pirámide de Kelsen, que es, nos indica quién es quién en nuestro mundo jurídico. Me voy a enfocar al área fiscal exclusivamente. Y que acá a la raza le llamamos cuadro jerárquico o esquema jerárquico de las disposiciones fiscales. Y decimos que no hay más autoridad o autoridad más alta
o superior que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arriba de ella nadie. Y es una frase que se está utilizando mucho actualmente. El problema es de que no se está respetando. Y lo acabamos de ver con una reforma a una ley que viola de pe a pa la Constitución. Y eso en el mismo Congreso de la Unión fue aprobada y fue iniciada y fue todo. Y el mismo Congreso, poder legislativo, está violando nuestra Carta Magna. Y eso es lo que debemos de defender a capa y espada. Posterior a la Constitución, a nivel jerárquico, tenemos lo que yo en lo personal le llamo leyes ordinarias. La ley, por ejemplo, la ley de renta, la ley del IVA, la ley, el Código Fiscal de la Federación. Esas son leyes ordinarias y jerárquicamente están al mismo nivel. Algunos autores allá de doctrina nos manejan que el Código Fiscal está por encima de la ley de renta y de la ley del IVA. Otros la manejan que están por debajo de la ley, de estas leyes. Yo las coloco al mismo nivel. ¿Por qué? Porque tienen exactamente el mismo proceso legislativo. Una iniciativa, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se manda al Ejecutivo, se promulga y se publica. Exactamente el mismo proceso legislativo. Y ante eso, que el Código Fiscal tenga una aplicación supletoria por no ser una ley de impuesto específico, eso no significa que esté por encima o esté por debajo de la ley de renta o de la ley del IVA. Tienen exactamente el mismo nivel, vamos a llamarle que se complementa. La ley de renta, ley de un impuesto específico, igual la ley del IVA, y el Código Fiscal los complementa. ¿Ok? Pero bueno, es mi opinión. El código debe de estar por exactamente al mismo nivel. Les voy a confesar algo. Yo siempre tuve la duda de por qué la ley de renta se llama ley, la ley del IVA se llama ley y el Código Fiscal se llama código. ¿Por qué? Incluso mis maestros les preguntaba y muy seguido recibía un estirón de orejas porque me decían, Leal, no hagas esas preguntas. Bueno, pues yo me callaba porque pues yo respetaba, siempre respeté muchísimo a mis maestros y los sigo recordando con mucho cariño. Pero una vez un licenciado fiscalista de aquí de Monterrey, que desgraciadamente ya se nos adelantó en el camino, él me dio una respuesta que me dejó con los ojos cuadrados y me convenció y la acepté. Y a partir de ese momento que les estoy hablando del siglo pasado, yo creo, sí, del siglo pasado, a finales, ahí en los 90s, la acepté y desde entonces le comento de repente a mis alumnos, oye, ¿por qué la ley se llama ley y por qué el código se llama código? Y obviamente hay mil respuestas que a mí en lo personal no me han convencido. Pero la respuesta que me dio este abogado y que yo acepté y adopté fue, te voy a hablar con toda verdad, me dijo. Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué el código se llama código? ¿Por qué? Pues esa es mi pregunta. Me dijo, porque a alguien se le ocurrió llamarle así. Me quedé, ¿qué? Y me quedé pensando y dije, pues tiene toda la razón. Y algunos me han dicho, no, me estás loco. Pues, ¿qué respuesta es esa? Entonces, dame una respuesta que me convenza. Porque voy a decir una cosa, que porque pone las multas, que porque, y mil y un respuestas. Que agrupa las leyes, que sinceramente no me convence nada de eso. Les voy a decir una cosa, ¿saben cómo se llama la ley, al menos aquí en Nuevo León, la ley fiscal, la que impone cargas tributarias a los ciudadanos, a los contribuyentes de Nuevo León? Se llama Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Ley. ¿Y saben cómo se llama a ustedes el dispositivo jurídico que impone impuestos o cargas tributarias a los contribuyentes allá de la Ciudad de México? ¿Saben cómo se llama? Se llama Código Financiero. ¿Por qué allá se llama código y aquí se llama ley? ¿Por qué?
Y aunque para efectos prácticos no tiene ninguna importancia, pudiera ser, para efectos académicos sí es muy importante. Y para mí, la respuesta que me dio ese abogado me dejó completamente convencido. El Código Fiscal de la Federación se llama así porque a alguien se le ocurrió llamarle así. Si alguien tiene un comentario, con todo gusto podemos platicarlo. ¿Sí? ¿No hay comentarios? Ok. Luego, dependientes de cada ley, tenemos el reglamento. Cada ley tiene su propio reglamento, no es que deba, tiene su propio reglamento. La ley de renta, su reglamento, ley del IVA, su propio reglamento, Código Fiscal, su propio reglamento. En épocas recientes relativamente, hemos tenido 2 leyes federales fiscales que no han tenido reglamento. Y recuerdo yo siendo síndico del contribuyente que preguntaba, ¿y el reglamento para cuándo va a salir? Y me decía el contador, otra vez, pues no pregunte eso, contador. Qué suertecita tengo yo para que me contesten así. Pero bueno, fue el IETU, el impuesto empresarial a la tasa única, y el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo. Esos 2 impuestos no tuvieron reglamento. ¿Por qué? Porque nacieron para morir. Y murieron sin reglamento. Pero bueno, ahorita estas leyes federales sí tienen su propio reglamento. Jerárquicamente más abajo tenemos a la famosa resolución miscelánea fiscal, que para mí, tanto el reglamento como la miscelánea es lo mismo, con 2 diferencias técnicas importantes. Uno, el reglamento no tiene fecha de vigencia, es indefinida. Y la miscelánea, su vigencia es anual. Y otra, el reglamento es emitida por el titular del Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República, mientras que la miscelánea es emitida por el jefe del SAT. O, perdón, la jefa del SAT, porque ahora hay que hablar de jefes y jefas, de chiquillos y chiquillas, de grandotes y grandotas, de uyuyuy y ayayay. O sea, el idioma no sirve para nada, ese lo podemos violar y aquí en México todo el mundo lo estamos violando. Entonces, vamos a seguirle así. Muy bien, esta miscelánea fiscal, ya la definiremos un poquito más adelante. Y al último en el rango tenemos a la famosa normatividad. Una normatividad que la verdad siempre se la sacan de la manga los señores de las autoridades fiscales. Y por ahí, entre la Constitución y las leyes, tenemos 2 instrumentos súper valiosos. Uno, los tratados internacionales, que está reconocido por la misma Corte y por la misma Constitución. Bueno, la Corte ya lo definió perfectamente bien, lo estableció, que el tratado internacional, junto con la Constitución y junto con las leyes que de ella emanen, se consideran ley suprema. Así lo dice nuestra Constitución. Pero la Corte ya definió que el tratado obviamente debe estar supeditado a la Constitución, pero sí está jerárquicamente por encima de las leyes, llamémosle ordinarias. Y por otro lado, la jurisprudencia. La jurisprudencia, que no es otra cosa más que la protección de la justicia que le da, en cierto número de casos, le da a los contribuyentes, hablando del ámbito fiscal. Siempre pongo yo un ejemplo pues que un ejemplo que fue muy sonado, muy práctico. Recuerdo yo que la deducción de la previsión social estaba sujeta a ciertos requisitos. Uno de ellos era un famoso cálculo de media aritmética. Y muchos lo consideraron violatorio de la Constitución. Lo consideraron una disposición totalmente inconstitucional. Se fueron al amparo y lo ganaron. Y otros lo ganaron, y otros lo ganaron. Y se juntaron los famosos 5 casos y se dictó jurisprudencia. Entonces, a pesar de que la ley seguía, ya no, pero seguía manteniendo que esa media aritmética había que calcularla para determinar la deducibilidad
el monto de deducción de la previsión social para los trabajadores. Los que se ampararon fue favorable, obviamente, ellos simplemente no le hacían caso a lo dispuesto por la ley. Entonces, a pesar de que la ley lo establecía, teníamos una jurisprudencia por encima de la ley que la contradecía. Y así muchísimos casos, pero a eso se refiere la jurisprudencia. Es por eso que jerárquicamente la ubicamos por encima de las leyes ordinarias. La ley es un acto emanado, hablando del origen de la ley, de la creación, del poder legislativo. Tiene que intervenir el Congreso de la Unión, que es el aspecto formal, que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, que ese es el aspecto material. No puede haber una ley que diga, Grupo Coin va a pagar este impuesto. Espérame, ahí ya no estamos hablando de una situación impersonal, sino totalmente personal y es totalmente violatoria. Es la única fuente de obligaciones sustantivas en el derecho fiscal. La ley es la única que te puede crear un gravamen. Un reglamento para nada. Una disposición de miscelánea para nada. Tiene que ser una ley. Y recordemos que la ley proviene del Poder Legislativo. Reglamento. Es un acto jurídico de naturaleza administrativo, que es el aspecto formal, que tiene su origen en el presidente de la República, en el titular del Poder Ejecutivo, y materialmente legislativo, que no lo es legislativo, porque al igual que la ley, crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, con la diferencia sustancial de que su objeto, la razón de ser de un reglamento, debe ser necesariamente el desarrollo y complemento de las normas establecidas en la ley. En la práctica, es otra cosa. ¿Por qué? Porque así lo permitimos nosotros de manera completamente equivocada. Esto con objeto de hacer más eficaz y expedita su aplicación a los casos concretos, determinando de modo general y abstracto los medios para ellos. El reglamento debe de ser para apoyar a la ley, no para ir en contra de o ir más allá de lo que establece la ley. Decía un maestro mío, el licenciado Trinidad Molina Toscano, que en paz descanse, a quien quise mucho, y ya una vez terminada mi carrera, nos hicimos buenos amigos y tuvimos incluso relaciones profesionales. Me acuerdo que una vez en clase me dijo, Leal, grábate esto, grábate, que no te salga con que el espíritu de la ley, que no te salgan con que el legislador quiso decir. No. Si el legislador quiso decir, que lo diga, nada de que quiso decir. Y hay antecedentes, yo tengo en mi biblioteca, hay antecedentes donde en un dictamen de una de las cámaras establece algo que luego en la publicación de la ley no aparece. Y así queda. ¿El legislador lo quiso decir? Por supuesto. Pues que lo diga. En la ley no está, ni modo. ¿Sí me explicó? Así es que es bien importante apegarse a lo que dice la ley y a su propia jerarquía. El reglamento debe respetar el principio de reserva de ley consagrado en nuestra Constitución. Lo veíamos ahorita en el 31, fracción cuarta, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Un reglamento debe de abstenerse de legislar
vamos a ver en la práctica que sí sucede. Es decir, no puede ser autónomo. No debe contrariar u oponerse a la ley, atendiendo el principio de preferencia de la ley. Es bien importante esta teoría que hay que ponerla en práctica. Ahora nos vamos con la miscelánea. Las reglas de carácter general, la resolución miscelánea, son actos formalmente administrativos que tienen su origen en el titular del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, perdón, en la titular del SAT, y que tienen la naturaleza material similar a un reglamento. Yo no veo por ningún lado en la Constitución que me hable de el o la presidente o presidenta de la República. Yo no veo ninguna ley que diga el o la contribuyente o la contribuyenta. En ningún lado lo veo. Pero bueno, eso es otra cosa. Tiene su origen en el titular del SAT y que tiene la naturaleza material similar a un reglamento, puesto que crea situaciones generales, abstractas e impersonales, con la diferencia sustancial de que formalmente no emana directamente del presidente de la República, del titular del Poder Ejecutivo, y su objeto es dar a conocer los criterios que deben regirse a nivel externo e interno en el desarrollo y complemento de las normas de una ley. Y repito, su vigencia es anual. El fundamento de la miscelánea nos lo da el Código Fiscal de la Federación, nos da su nacimiento, el artículo 33. Dice: las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: fracción primera, inciso G, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrán aplicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Primera resolución, segunda resolución, se acaba de publicar la primera resolución miscelánea. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a objetos, sujeto, base, tasa o tarifa, ojo, mucho ojo, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. La realidad es otra. No lo permitamos. Siguiendo con el 33, en el inciso H, fracción primera, dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. Cuando nació esta mafufada de los criterios no vinculativos, todavía era yo síndico, ya estaba en mis últimos tiempos de síndico. Me acuerdo que llegué a una junta y le dije, licenciado, al administrador ahí, le dije, licenciado, ¿qué es eso de no vinculativo? Nomás le digo así. No, contador. Ya sé. No haga esas preguntas. Ya sé. Ya la respuesta me la sé. Dijo, es que yo no sé tampoco. Le dije, tú eres el abogado y además eres el administrador jurídico aquí. No jurídico, era administrador de servicio al contribuyente. Y no sabes, pues menos yo. Porque criterio es un criterio. No vinculativo, pues que no vincula, no une, no. Entonces, ¿qué son? ¿Qué sirven? ¿Para qué sirven o qué? Porque en realidad cuando nacieron estos criterios no vinculativos, actualmente en el anexo 3 de la miscelánea, eran amenazantes. Y me acuerdo que en esa junta les dije, pues más vale que retroalimentes esta pregunta ya en central para que nos digan a final de cuentas de qué se trata esto, porque son amenazantes, ¿eh? El que esté realizando esta práctica estará cometiendo una práctica fiscal indebida y que puede estar sujeto a ejercicio penal o corporal por parte de las autoridades. Oye, espérame. Están amenazando. Y como esto proviene del jefe del SAT, en ese tiempo presidente del SAT,
pero el presidente de la República se sintió ahí con competencia y dijeron, cámbienme el nombre, no puede ser presidente, es jefe, y le cambiaron el nombre, jefe del SAT. Reformaron la ley orgánica del SAT. Entonces, eran criterios amenazantes y como está emitido por un funcionario público, como es el jefe del SAT, pues ahí te encargo, tengo entendido que jurídicamente la amenaza de un funcionario público se castiga, pero fuerte. Entonces, aunque aquí en México está canijo, pero bueno, a menos de que seas contrario políticamente, si no, no. Ya ven lo, bueno, ok. Entonces, no sé si mis palabras sonaron fuerte o no lo sé, pero le cambiaron la redacción a los criterios no vinculativos. Ahora nada más dicen, estará cometiendo una práctica, o se trata de una práctica fiscal indebida. Punto. Ya no la amenaza de que te voy a meter a la cárcel, que bla, 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 bla. Pero bueno, esto también el 33 del código le da facultades a las autoridades fiscales para que publiquen en el diario oficial estos criterios no vinculativos. Que allá con el tiempo, como es tema del área fiscal, me va a tocar hablar también sobre estos criterios, pero más adelante. Ahorita vamos sentando la base para estos grandes estudiantes que ojalá y capten y nos sigan todos los viernes. Es una horita nada más. El penúltimo párrafo del artículo 33, las autoridades fiscales darán a conocer a través de los medios de difusión los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que tengan el carácter de confidencial. Obviamente, esos no. Una vez, en una junta de síndicos, a un lado mío estaba un síndico que era tartamudo. Y me acuerdo muy bien, porque lo tuve a un lado, y me acuerdo que empezó a hacer una sugerencia a la mesa. Éramos como 30 gentes. Y hacer una sugerencia a la mesa. Y empezó, oye, ¿por qué no nos da una ¿quieres coca o qué le digo? No, una copia de los criterios, todos los criterios. Cállate, le dije, no, yo también empecé, no alcanzaría. No alcanzarías a llevártelo, necesitas todo un camión enorme. Son un mundo de criterios y el administrador obviamente se soltó la carcajada y dijo, discúlpeme, contador o licenciado, no me acuerdo qué era. Discúlpeme, no, tienen el carácter de criterios confidenciales y eso no se los podemos proporcionar. No, hombre, aunque pudieran, le dije yo, imagínate una copia de todos los criterios, que te la volaste, le dije, pero bueno. Una voz clara, no, ¿qué? Pero bueno, ok, los que tengan carácter confidencial, eso no, obvio. Pero ojo con esto, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes los criterios de carácter interno, excepto los confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones. Y únicamente habrá derechos cuando se publique en el Diario Oficial. ¿Qué pasa con los proyectos o anteproyectos que se publican en el portal del SAT? ¿Qué pasó, señores? Y el 33 penúltimo párrafo del código, ¿qué dice? Es que la regla 1.8 de la miscelánea dice que, y el 33 del código, que es ley, ¿qué dice? Este artículo 35 tiene muchos años de existir y a mí me encanta. Dice, los funcionarios fiscales facultados debidamente, estás facultado, sí, lo puedes hacer, perfecto. Podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales.
es que tenemos una normatividad por parte de oficinas centrales que nos dicen que tú y tus oficinas centrales ya saben a dónde se van. ¿Saben por qué? Porque el 35 del código dice en su parte final, en su primer párrafo, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. A mí me dicen que en ocasiones soy más papista que el Papa. No, no es eso. El principal violador de las disposiciones fiscales en nuestro país es la propia autoridad fiscal. Ellos son los principales violadores. Pero bueno, estamos analizando las disposiciones fiscales. Por eso quise iniciar con esto, para ubicarnos bien. Me voy a brincar esto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que son algunas, este artículo 14 está interesante, para ver hasta dónde se puede extender o no en sus atribuciones el propio SAT. Lo que les decía, el cambio de presidente a jefe fue una reforma del 12 de junio del 2013. En su artículo tercero transitorio, dicen las disposiciones donde se refiere al presidente del SAT, se entenderá como jefe del SAT, no jefa, jefe del SAT. Yo no entiendo a estos cuates que hablan de jefe, jefa, de funcionario, funcionaria, alumnos y alumnas, profesores y profesoras, hijo, pobre idioma de veras, pero bueno. Bueno, y esa normatividad tan cantada, el último rango de nuestra pirámide de Kelsen, esa norma, ¿quién la emite? Ya dijimos que la ley la emite el Congreso. Ya dijimos que el reglamento lo emite el titular del Poder Ejecutivo, el presidente. Ya dijimos que la miscelánea la emite la jefa, el jefe del SAT. ¿Y la normatividad quién la emite? Y no crean que es el Colorado Chapulín. No, ni Chapulín Colorado. No, es cualquier chango emite esa normatividad. Acabamos de tener una junta ahorita aquí en la oficina con la directora de una empresa, de un cliente, que trae problemas con unas devoluciones del fisco. Y ya hemos atendido ese tipo de problemas y así se solucionan. Otra vez vuelven a crear problemas la autoridad. ¿Por qué? Ya me imagino, ya les dije, saquen una cita en el SAT para ellos. Ya me imagino. Es que tenemos la normatividad de que tú y tu normatividad, claro, en otras palabras, no soy tan así, pero tú y tu normatividad ya sabes a dónde se van. Así de fácil. En fin. ¿Cuáles son los elementos que debe contener toda ley fiscal? Mínimo son 4 elementos. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Y esos 4 elementos son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. El sujeto es el quién. Imagínense una ley fiscal que no diga quién es el sujeto del gravamen. ¿Quién va a pagar el impuesto a la renta? Pues no sé. ¿Todos? ¿Quiénes? Pues no sé. ¿Todos? Pues está canijo. El objeto es el qué. ¿Qué es lo que grava la ley de renta? No, pues ahorita lo vamos a ver. La base sobre qué. ¿Sobre qué valor o sobre qué voy a causar el impuesto a la renta? Y la tasa o tarifa es el cuánto. ¿Cuánto es lo que se va a pagar? Mínimo estos 4 elementos debe contener toda ley fiscal. Ok, excepciones, exenciones. Las exenciones están prohibidas en la Constitución. Infracciones, sanciones. Hay algunos que le han ahí definido como 15 elementos de una ley fiscal. Yo con 4 me conformo. Toda ley fiscal debe tener mínimo estos 4 elementos. Con uno que le falle, es imperfecta, es incompleta y por lo tanto no se puede aplicar. Una aceptación universal de la clasificación de los impuestos es esta. Se clasifican en directos e indirectos. Los directos son aquellos que inciden, su nombre lo indica, directamente en el bolsillo del contribuyente. Ya ganaste, ya entró dinero a tu bolsa, y bueno, de ahí dame una pizcachota.
No puedo decir pizcachita porque, cómo duele. Dame una pizcachota. Y los impuestos indirectos, aquellos que aunque yo soy el que los pago, en realidad a mí no me está costando. ¿Por qué? Porque las propias leyes que fijan esos impuestos indirectos me permiten trasladarlos a un tercero. Es decir, son susceptibles de trasladarse a un tercero. El clásico ejemplo del impuesto directo es el impuesto a la renta. Renta viene de rentabilidad, de utilidad. Mientras que un ejemplo del impuesto indirecto, pues es el IVA, donde se traslada al cliente, a un tercero. Muy bien, hasta ahí el calentamiento. Entremos a nuestro tema del impuesto a la renta. El impuesto a la renta que tenemos actualmente vigente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2013 para iniciar su vigencia a partir del 1 de enero del 2014. Y es la que actualmente tenemos. Una ley que nos la recetó la Administración Federal pasada, que no es más que la misma que teníamos hasta el 2013, con unos parches ahí, unas adecuaciones y con unos golpazos enormes al contribuyente, que ya iremos viendo cuáles son. El reglamento de la ley del impuesto a la renta que tenemos actualmente vigente se publica en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2015 para entrar en vigor a partir del 9 de octubre del mismo 2015. No podíamos tener una ley del impuesto a la renta nueva y tener un reglamento obsoleto. Pero fíjense, la ley entró en vigor en enero del 2014 y hasta octubre del otro año, 2015, nos publican un nuevo reglamento. Así de rápidas son las autoridades, ¿sí? Rapidísimas y súper eficientes para otras cosas, pero bueno. La resolución miscelánea fiscal que tenemos actualmente para 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2020 para entrar en vigor el 1 de enero del 2021 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Recordemos que la vigencia de la miscelánea es anual. Todo lo demás es indefinido. Como tema, cuando vamos a iniciar el estudio de una ley fiscal, yo diría de cualquier tipo de ley, lo primero que tenemos que hacer es ver su estructura. ¿Cómo se encuentra estructurada en este caso, la ley del impuesto a la renta? Pues bueno, la ley de renta la tenemos, se encuentra estructurada en títulos, los títulos, algunos en capítulos, algunos en secciones, y por último viene el articulado. Y así tenemos un título 1 de disposiciones generales que aplica a toda la ley, que se integra por 8 artículos. Tenemos un título 2 de las personas morales que tiene una buena integración. Un título 3 del régimen. Bueno, este título 2 es con el que vamos a iniciar nuestra participación ya directa en el campo de los impuestos. Un título 3 del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Un título 4 de las personas físicas, también muy amplio, dividido en capítulos, 11 capítulos. Un título 5 de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de la fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Un título 6 de los regímenes fiscales preferentes y las empresas multinacionales. Y un último título, título 7 de los estímulos fiscales, muchas veces olvidado, pero la verdad, sumamente importante. Y tenemos las disposiciones transitorias, disposiciones de vigencia temporal, etcétera. Y por último, un concepto que antes estaba integrado en la ley, en el título 4 de la Ley del Impuesto a la Renta, capítulo 1, sueldos y salarios. Pero luego, en la administración del señor Calderón, se sacó de ahí, del texto de la ley, y se le dio un dispositivo externo a la ley. Y no le podemos llamar ley porque ni siquiera el nombre lo contiene. Sin embargo, tiene todo el proceso de una ley, el
proceso de aprobación de una ley, que es el subsidio para el empleo. Repito, fue extraído de la ley de renta y ahora lo manejan por separado. Pero bueno, esta es la estructura de la ley del impuesto a la renta, que repito, cada vez que vamos a iniciar el estudio de una ley, mínimo debemos de conocer su estructura, cómo está integrada. E iniciamos de lleno en la ley del impuesto a la renta en su artículo primero. Lo primero, comenté hace unos momentos, que hay que buscar los 4 elementos mínimos que contiene una ley. Y vamos a buscar en este artículo 1 al sujeto y el objeto de la ley. Es decir, quién causa el impuesto y qué es lo que causa el impuesto. Y nos dice el artículo 1, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto a la renta en los siguientes casos. Entonces aquí estamos, yo estoy viendo al sujeto, personas físicas y personas morales. Pero tenemos un artículo 5 en el Código Fiscal, que repito, es suplemento de las leyes específicas. Y ese artículo 5 del Código Fiscal me establece que las disposiciones que impongan cargas a los particulares serán de interpretación y de aplicación estricta. Y hablar de una interpretación o de una aplicación estricta es lo que dice ahí y nada más. Entonces, lo primero que nos debemos de preguntar es, si vamos a empezar con personas morales, pues vamos a hablar de personas morales. ¿Qué es una persona moral? Y seguimos leyendo la ley del impuesto a la renta y no lo encontramos. No lo encontramos, a pesar de un ejemplo que voy a poner ahorita. Pero eso no es una definición de persona moral. El concepto de persona moral, ¿qué es? Me voy al Código Fiscal, tampoco me lo da. ¿Qué hago? El mismo artículo 5 del Código Fiscal me dice que puedo aplicar de manera supletoria las disposiciones del derecho federal común. A falta de disposición expresa, se aplicarán las disposiciones del derecho federal común. ¿Qué es el derecho federal común? Todas las demás leyes federales. Entonces, me voy a adelantar y me voy al artículo 25, pero del Código Civil. Me faltó poner aquí en la lámina Código Civil. Me voy al artículo 25 del Código Civil y ahí me dice, son personas morales la nación, los estados y los municipios. Por lo general pensamos en persona moral en una empresa, en una sociedad anónima. Y no es así. Son la nación, los estados y los municipios. Las demás corporaciones de carácter público reconocido por la ley. Las sociedades civiles o mercantiles, ahí están. Los sindicatos, asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución. Sociedades cooperativas y mutualistas son personas morales. Asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin, siempre que no fueran desconocidos por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Muy amplio el concepto de persona moral. Ahora bien, ya definido el concepto de persona moral, que nos lo da el Código Civil, porque trae un defecto la ley que no me da el concepto de persona moral, y por lo tanto tengo que acudir al derecho federal común, en este caso al Código Civil Federal, que es el del Distrito Federal, pero es federal, de aplicación federal, el Código Civil. Ya con eso, muy bien, nos regresamos al artículo 1. Pero ¿en qué casos la persona moral va a estar obligada a pagar el impuesto a la renta? Fracción 1, fracción primera. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza. Ayer me hacían una pregunta y me dijeron,
Me preguntaron, una persona que vive aquí en México, pero percibe ingresos del extranjero, ¿está obligado a incluirlos en su declaración anual? ¿Es residente aquí en México? Sí, por supuesto que sí. Fracción primera del artículo primero. Punto. Los residentes en el extranjero, fracción 2, que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Un extranjero viene y pone una sucursal aquí en México. Esa sucursal empieza a vender y empieza a obtener ingresos. ¿Va a pagar impuesto a la renta del extranjero aquí? Por la sucursal esta que instaló aquí, sí. Por eso sí. Por todo lo que vende esta sucursal aquí, claro que sí. Oye, pero soy extranjero. Me vale. Fracción 2 del artículo 1 de la ley de renta. Fracción 3. Residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional cuando no tengan establecimiento permanente o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Yo les comento a mis alumnos, siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy sencillo para entender esta fracción 3. La generación de ustedes va a preparar un evento muy importante de tipo profesional para generar recursos para su graduación. Y entonces traen a un expositor extranjero, gringo, canadiense, europeo, no lo sé. Traen a un expositor extranjero para llenar el auditorio de FACTIA, para llenar los auditorios de la universidad y poder generar recursos. Y efectivamente se les llenan los auditorios. Pero hablaron con el expositor y les dijo, yo les cobro $5,000 por mi exposición. Sale, sale. Taque, 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 listo. Ahora sí ya terminé, denme mis $5,000. Aquí está. Ese cuate se va a ir a su país. ¿No va a pagar impuesto a la renta aquí? Por supuesto que sí. Fracción 3 del artículo 1 de la ley de renta. Ay, ¿y cómo lo va a pagar? Existe un título, el título 5, que vimos ahorita, el título 5, y ahí me especifica claramente de qué manera ese señor va a pagar el impuesto aquí. Y me adelanto, lo paga a nivel de retención. Quienes le paguen sus honorarios le van a retener el impuesto. En la práctica hay mecánicas que la práctica ha dado para que el señor se vaya muy contento y feliz, pero de que hay impuestos sobre la renta en México, sí existe. ¿Sale? Y se pagan. Muy bien. Creo que se acabó. Bueno, me faltan 10 minutitos. Esos son el sujeto de la ley del impuesto a la renta. ¿Y el objeto? ¿Cuál es? El objeto es el qué. ¿Qué es lo que grava esta ley? Este gravamen. ¿Qué grava? Bueno, si lo vemos, pues ya lo tenemos subrayado. Perdón, lo tenemos subrayado, ¿no? Residencia en México respecto de todos sus ingresos. Residencia en el extranjero respecto de los ingresos. Residencia respecto de sus ingresos. Ingresos, ingresos, ingresos. Y entonces, ya atendiendo lo que establece el artículo 5 del Código Fiscal, la pregunta es, ¿qué debemos de entender por ingresos? Bueno, pues vamos a leer la ley de renta. No encontramos nada. Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. Las disposiciones de este código se aplicarán de manera supletoria. Vámonos al Código Fiscal. No hay nada. Artículo 5, vámonos al derecho federal común. No hay nada. ¿Qué es ingreso? Ah, pero viene la autoridad fiscal, viene el auditor, viene todo. Échame tu estado de cuenta del banco. Este depósito no lo declaraste. Vente, Vicente. Y te pone una neurona terrible a sufrir y a desgastarse. ¿Qué es un ingreso? Y cuando entremos al capítulo de los ingresos, ahí vamos a platicar ampliamente de ellos. Termino con este artículo 7 que nos dice, cuando en esta ley se haga mención a persona moral, ya ves, la ley de renta sí me dice que es una persona moral,
no había necesidad de irnos al Código Civil. Ojo, les digo a mis alumnos, una ley fiscal hay que saberla leer, hay que saber interpretarla y hay que saber aplicarla. Si te falla una de las tres, impuestos, no sabes. Serás calculista, serás tramitador, pero contador con conocimiento de impuestos. Y el artículo 7 nos dice, cuando en esta ley se haga mención a personas morales, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, instituciones de crédito, sociedades de asociaciones civiles, la asociación en participación, válgame el santo niñito, la asociación en participación, persona moral. Pero me dice entre otras, ¿me está definiendo el concepto de persona moral? No, me está dando ejemplos, nada más. Pero definición de persona moral, no. Para eso el 25 del Código Civil. Nada más. Y bueno, termino diciendo que la asociación en participación jurídicamente no es una persona moral. Es una figura regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles y únicamente se trata de un mero contrato. Nada más. Contrato. Pero el derecho fiscal es muy sui generis. Te crea figuras que no existen y te deshace figuras existentes. Este es un ejemplo de ello. Un mero contrato te lo convierte en persona moral. Y con esto termino. Ahora sí, preguntas y respuestas con todo justo a sus órdenes. ¿No hay preguntas? No, Pueden abrir su no veo. contador. Mano. ¿No hay preguntas? Aunque sea aquí por el chat. Pueden abrir sus cámaras los que deseen participar haciendo las preguntas, así los vamos conociendo para que posteriormente vayamos tomando ir viendo quiénes están de forma continua en este primer semestre, que es el que vamos a llevar por semestre, los vamos a llevar estos cursos. Les pediría de favor que también pusieran su nombre y el lugar de estado donde nos están escuchando para llevar un mejor control y que se escribieran con su número telefónico para hacer llegar de las ligas. Mire, Y, por favor, cualquier pregunta pueden hacerlo con toda confianza. Abran sus cámaras y micrófonos conforme vayan haciendo la pregunta. miren amigos, el hecho de que ustedes nos proporcionen sus nombres, correos electrónicos, es muy valioso para nosotros porque así podemos hacerles llegar información. Por ejemplo, hablaba de la revista de Anafinet, Conciencia Fiscal se llama. Aquí en FACPIA ya empecé yo a distribuirla por ahí. Y la idea es hacer llegar más información. Es, ¿por qué no hacer más grande la cultura del conocimiento fiscal en nuestro país? Entonces, con toda confianza, si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganla. Si no tengo la respuesta a la mano, o así de primera mano, créanmelo que una mentira no les voy a decir, me la llevo de tarea y con todo gusto posteriormente les mandaré mi opinión. Andrea Hernández de Pachuca, muy bien, la bella airosa. Jorge Cárdenas, perdón, Jorge Castañeda. Jorge Castañeda no es el que fue embajador,
secretario con el señor, ¿quién fue? ¿Con quién fue? ¿Con el gato con botas? No, no fue. Daniel, Chihuahua, me hago el fuerte, pero cada día veo, estoy más ciego. Daniel Toalá, perfecto. De Nuevo Laredo, estimado Jorge Castañeda, saludos allá a Nuevo Laredo. Magdalena Espinosa, ahí están los correos electrónicos. Perfecto, pásenos su correo electrónico, por favor, aquí por el chat. Créanmelo que vamos a tener un buen enlace de comunicación. Con todo gusto. Adelante, adelante, adelante. Escriban sus correos electrónicos. Raquel Alvarado de Chiapas, eso, muy bien. Angélica Escobedo del Estado de México, excelente. Pero estudió en la Universidad Autónoma de ¿dónde? Hay EH. Diana Cerón, muy bien. Andrea Hernández, muchas gracias por el tema. Vamos a ir profundizando más y más y más y más. Ahora lo verán. Y además todos los demás temas, ¿eh? Las NIF, finanzas, contabilidad, etcétera. Todos los demás temas. Se va a poner muy bueno este proyecto de la hora universitaria, ¿sí? Alma Melo, mi querida amiga Alma Melo, gracias por acompañarnos y qué bueno que se anota. De Pachuca, la Bella Airosa. Laura Castillo, también, perdón, de Hidalgo, bueno, ahí cerquita. Leslie Robles, pero su correo, Leslie, Fernando Molina, nomás puso @gmail, pero no puso el correo. Jorge Hernández de Chiapas, su correo, mi estimado Jorge. Leslie Robles, ándele, exacto, muy bien. Excelente. Contador Leal, ¿qué le parece si dentro de estas clases, también como totalmente se ve en la aula, hacerle preguntas a los participantes cuando terminemos para ver qué tanto van aprendiendo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes también? Al final de este material traigo 3 o 4 preguntas muy buenas, ¿eh? Y dije, ¿Alguien quiere participar? ¿las dejo, no las dejo? Sí, las voy a dejar. Pero claro que es al final de este material, de este primer material. Pero estaría bien interesante hacer preguntas. El problema es a ver si me contestan. Van a decir, no, hombre, este loco no sabe ni lo que pregunta. Pero bueno, con todo gusto yo hago preguntas, claro que sí. Examen de evaluación. No, van a decir, de exámenes, no, por favor. No, nada. Sería nada más para ir evaluando, también ellos vayan evaluando nuestras clases y ellos lo sienten bien, así van invitando a más compañeros de las universidades a que se integren y tengamos un poquito más de que las clases sean más amenas, ¿no? Y no se den como cursos virtuales nada más que están en el curso, lo ven y te quedas con la duda y nunca vuelves a preguntar. Y a veces la duda, por más insignificante que sea, los otros sí tenemos la misma pregunta y no lo despejamos. Entonces, de ahí es donde veo la ventaja de que entremos en un receso al terminar 5 minutos donde el expositor haga 1 o 2 preguntas. ¿Cómo lo ven los participantes? No, no, yo por mí encantado. Claro que sí, claro que Me sí. gustaría escuchar por lo menos alguno que prenda su cámara, que nos diga cómo lo ve para que nosotros podamos también. No queremos que ellos se sientan presionados. Claro. No, 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 con gusto, claro que sí. Preparamos unas preguntitas después de cada clase, a ver qué tal se pone esto. Con todo gusto. Aquí el contador Armando Hernández, al final que se les diera una constancia por parte de Anafinet puede ser una motivación, por supuesto. Por mí no hay ningún inconveniente. Buenos días, buenos días. Perdón que le interrumpa, maestro José Luis. Ahí la señorita Angélica Escobedo le va a estar levantando la mano para que vea si creo que quiere hablar.
Por favor, con gusto, puede abrir su micrófono. Que abra su Buenas micrófono. tardes. ¿Cómo está? Bueno, yo quería a lo mejor una sugerencia, porque está muy bien que nos digan la parte de la teoría, pero yo creo que también si lo juntamos con la parte práctica, igual nos hace como que comprender un poco mejor cuando nos explican la teoría, porque a veces, bueno, en mi punto, bueno, lo que a mí me pasa es que a veces como voy aprendiendo, siento que está un poquito teórico de las leyes o las normas que ustedes nos pueden enseñar, entonces al momento de hacer la práctica yo siento que se aligera un poco el aprendizaje. Muy buen comentario. Mire, Angélica, le voy a dar mi opinión. Para mí la teoría no existe en impuestos, porque es la ley, ahora hay que aplicarla. Por supuesto que vamos a incluir un laboratorio, claro que sí. El laboratorio lo tengo perfectamente determinado y definido y terminado y todo. Pero pues primero vamos a ver el aspecto de la ley para luego aplicar esas disposiciones en el laboratorio que vamos a realizar. Porque si no, nos vamos a convertir en mecánicos, nada más estar echándole número. Y eso es aritmética. Lo comentaba en la primera clase hace 2 semanas. Hay varias maneras de ver impuestos. Pero el hecho de llenar el pizarrón con números, eso es aritmética. Eso no es impuestos. Impuestos es trabajar con la ley. Pero usted tiene toda la razón. A nivel alumno, a nivel de gente que está tratando, Chihuahua, no se me vaya a caer el techo. A nivel alumno, lo que desea es ver práctica, pero definitivamente que se va a ver práctica. Pero primero hay que ver el análisis de la ley para luego aplicarlo en una práctica. ¿Sí me explico? Sí, No claro que sí se no explica. se desespere. Ahora lo verá lo interesante que se va a ir poniendo y al último, cuando veamos el laboratorio, va a decir, ah, hijo, qué razón tenía. Porque en el laboratorio no crea que le voy a poner, tenemos 1 millón de ingresos, 800,000 pesos de deducción, calcula el impuesto a la renta. No, ese no es laboratorio. No, vamos a aplicar la ley y va a ver qué interesante es. Muchas gracias. Para servirle, Angélica, y gracias por participar. Bueno, maestro Leal, ahí nos hacen otra sugerencia que si podemos dar una constancia por medio de ANAFINET. Pero para eso necesitarían inscribirse para que damos una lista de asistencia y al finalizar el semestre se les extiende una constancia una constancia de haber terminado el primer semestre, ¿no? Sí, claro, claro. De ANAFINET, pero tienen que estar inscritos en aquí en los teléfonos que proporcionamos en las páginas para que llevemos una lista de asistencia y que permanezcan en la aula toda la hora, ¿no? No nada más que se inscriban y lo vemos, ¿no? Si vemos que al final de la hora no terminó la hora, pues no va a tener una falta, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ok, si ya no hay nadie que quiera intervenir, alguna pregunta o hacer un comentario, no me queda más que darle las gracias al maestro José Luis Leal Martínez por obsequiarnos estos tiempos de clases. Contador, muchas gracias. Y la representación Nuevo León, la representación ANAFINET Nuevo León y ANAFINET Chiapas, le damos las gracias. Muchas gracias a ustedes, estimado amigo, y a todo el equipo de ANAFINET Chiapas. Muchas gracias y pues seguimos con la programación y en la próxima vamos a ir enriqueciendo más y más esto. Muchas gracias a todos, felicidades por su participación y aquí estaremos en contacto. Sí. Y con los participantes espero comunicarles que nuestra próxima materia es Derecho Fiscal, donde estará
dando la materia el control público y licenciado en Derecho con maestría en Impuestos, Paulo Alexander Jiménez Pascasio. Él es catedrático de la carrera de Facultad de Contaduría y Administración, Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Posteriormente, nuestra siguiente materia va a ser con el control público certificado Francisco Julián Basorno Ríos, Fundamentos de la Auditoría. Él es catedrático del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y para cerrar el mes de este mes, tendríamos el siguiente tema con el control público certificado Armando Fidel Hernández Ruiz con contabilidad básica. Él es catedrático de la Universidad Bonampak, Universidad de San Marcos y del Instituto Universitario de Estudios de México. ¿Sí? Esas son nuestras clases de este mes. ¿Algún comentario, contador? No, todo en orden. Todo en orden. Vamos a seguirle, vamos a darle y felicidades a todo el mundo. Angélica está levantando la mano otra vez a la orden. Puede abrir su micrófono. No, solamente es un aplauso por la conferencia. Ah, qué amable. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Pues nos vemos en la próxima entonces. El día de hoy íbamos a tomar la foto, pero el contador Víctor, nuestro síndico Anafinet, tuvo que salir de emergencia. Entonces, la próxima nos estaremos tomando la foto, contador. Muy bien, no hay problema. Acabo, mientras sigamos robando oxígeno, pues aquí seguimos. Un abrazo, estimado amigo. Muchas gracias. Salud. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar presente en estas clases de la aula universitaria. Gracias.